Buenas noches, hermanos, hermanas. Un día más estamos aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana. Os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Un día estamos aquí ya comenzando la semana. Vamos a poner en las manos del Señor todo lo que vamos a hacer durante esta semana, y nuestra intención de oración va a ser en concreto, viendo cómo está creciendo más y más los contagios del coronavirus. Vamos a poner nuestra intención de oración en esta noche para que el Señor nos proteja y nos guarde. Vamos a leer el Salmo 143, que se titula Súplica de liberación y dirección, un salmo de David. Ya sabéis que me encantan los salmos de David. Así que, sin más preámbulo, comenzamos esta noche poniendo en oración este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das un día más de poder celebrar este oficio vespertino en el que vamos a alabarte, a adorarte, vamos a pedirte perdón. Y vamos también, Señor, a aprender más de tu palabra. Queremos, Señor, separar este tiempo de una manera especial para que tú estés presente en medio de nosotros, que cada persona que escuche este oficio pueda sentir tu presencia en el lugar y en el momento en el que Él esté. Y Señor, nos ponemos en tus manos, venimos ante tu presencia con alabanza y con gratitud, y te pedimos, Señor, que tengas una vez más misericordia de nosotros, nos abra los oídos, nos abran los ojos espirituales y que podamos ver tu palabra y que pueda ser sembrada en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues comenzamos nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer el número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito, confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos así, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten. Según tus promesas declaradas a la humanidad en Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Si tenéis las Biblias en casa preparadas, vamos a hacer lectura hoy del Salmo número 143. Ya nos estamos acercando al final y cuando lleguemos al final pues empezaremos desde el principio otra vez. Y dice el Salmo así: Oh Señor, oye mi oración, escucha mi ruego. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entre en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado en mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Señor, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Porque yo soy tu siervo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bendita palabra del Señor. Vemos cómo después de cientos, miles de años, en este caso, oración de David, y todavía podría ser una oración que nosotros, cualquiera de nosotros, podría hacer. Esta es la bendición, hermano, de orar con los salmos. Tenemos que aprender no solamente a leer los salmos, tenemos que aprender a orar con ellos, identificarnos con las cosas que aquí se dice. Por cierto que cuando dice respóndeme por tu verdad, la palabra verdad traducida al castellano, en hebreo es emuná. Y la palabra emuná es fe. No sé por qué el traductor ha traducido por verdad, porque realmente es la palabra fe. La palabra emuná en hebreo es la palabra fe. Bueno, empezamos otro tema de nuestro estudio del Padre Nuestro. Y hemos llegado ya a la oración que dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta petición del perdón aparece literalmente en los evangelios de dos maneras. En Mateo es donde se habla de la terminología de la deuda, es lo que acabamos de leer: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. Pero en Lucas se cambia la palabra deuda por pecados. Así es una manera de facilitar la comprensión de los lectores griegos que posiblemente leyeron originalmente en primer lugar a las personas que él se dirigió. Y dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas 11, versículo 4. Si queremos entender bien esta petición, tenemos que ahondar en el concepto de qué es eso de nuestras deudas con Dios. Esa es la clave. Si queremos entender qué
¿Qué se entiende bíblicamente hablando? Por deuda, vamos a ahondar ahora en la palabra del Señor. Por otra parte, el perdón que le pedimos al Padre, a nuestro Dios Padre, está en una estrecha relación con el perdón que nosotros concedemos a los hermanos. Hay una estrecha relación, no se nos olvide esto, entre el perdón que el Padre nos concede y el perdón que nosotros le concedemos a nuestros hermanos. Así que, la pregunta es clave, ¿cómo podemos entender esta relación? Y es más, podemos preguntarnos, ¿es nuestro perdón a los demás la condición necesaria, indispensable, para que Dios a su vez nos perdone a nosotros? ¿O es precisamente el fruto de ese perdón de Dios que nos capacita y nos lleva a perdonar a los demás? Bueno, como en casi todos los días, hoy vamos a tocar 4 temas, que siempre me gusta decirlo al principio. El primero, nuestra deuda con Dios. Segundo, perdónanos. Tercero, como también nosotros perdonamos. Y cuarto, el sentido de nuestra petición de perdón. Empezamos con el primero, nuestra deuda con Dios. En la tradición bíblica, en nuestras Biblias, cuando nosotros buscamos acerca del tema del pecado, nos damos cuenta de que se habla de maneras diferentes. Realmente hay diversas maneras. El pecado se puede definir como rebelión contra Dios. Fue lo que hicieron nuestros padres, Adán y Eva. Se rebelaron contra el mandato que Dios le había dado. También se puede interpretar como alejamiento de los caminos de Dios, que por cierto, podríamos decir que en la actualidad ese podría ser uno de los grandes pecados que estamos viendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad se halla alejada de Dios. Hay un alejamiento de Dios. Por eso hay iglesias que se están vaciando, hay cristianos que viven en soledad en sus casas, no tienen con quién reunirse, a dónde ir. Pareciera que la iglesia no tiene razón de ser, pero realmente todo eso es parte del alejamiento que las personas, sin darnos cuenta, estamos teniendo de Dios. También significa desobediencia a sus mandatos, infidelidad a su alianza o pacto, rechazo de su amor, separación de su voluntad, transgresión de sus preceptos. Bueno, pues todos esos conceptos los podemos encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Padre Nuestro se considera el pecado como una deuda. Este es el punto. Un vacío, una falta de respuesta al don inmenso de Dios. Entonces, centrémonos. ¿Estamos en deuda con Dios o no? El gran pecado de la humanidad podemos definirlo hoy como la falta de respuesta a su amor del Padre. Los cristianos todavía no hemos asimilado que para Jesús el verdadero pecado es la omisión. Quiero que te quedes con esta frase en esta noche. Para Jesús, el verdadero pecado es la omisión. Y tú dirás, ¿de qué me estás hablando, Miguel? ¿De qué me estás hablando? Que el pecado para Jesús es la omisión. Bueno, vamos a ver qué significa eso, ¿vale? Si tenéis bolígrafo para apuntar, te animo a que apuntes algunos versículos, algunos textos. El siervo de la parábola de los talentos, recordemos, es condenado no por haber hecho algo malo. En realidad, el siervo de la parábola no lo condenan por haber hecho algo malo, sino por no haber hecho fructificar lo recibido. Repito, no es condenado por hacer nada malo, sino por no hacer fructificar lo que había recibido. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De omisión. Eso lo puedes leer en Mateo 25, del 14 al 30. Lo mismo le va a suceder a la higuera estéril, que ya con el nombre lo estamos diciendo todo, ¿no? En Lucas 13, versículos del 6 al 9. Una higuera que no daba fruto, no hace nada, pues entonces es maldecida por Jesús. O también recordemos ese sarmiento que no da fruto, que lo podemos leer en Juan 15, versículo 2. ¿Qué pasa con el sarmiento que no da fruto? Pues ya sabéis lo que sucede. Fijaros la oración que hacemos todos los días.
Fijaros qué curioso. Dice, Señor, sin cuya ayuda nada podemos hacer. Capacítanos con tu gracia, vive en nosotros. Dice primero, vive en nosotros, capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. El problema es dar fruto. Y si no llamamos fruto, le llamamos pecado de omisión. En el último día, fijaros qué curioso, cuando se nos habla del juicio final, lo habla Jesús, los hombres van a ser juzgados no por el mal que hayan cometido, sino por lo que han dejado de hacer. ¿Te has parado a pensar eso? Cuando Jesús nos plantea esa visión del juicio final, ese Hijo del Hombre que viene a juzgar y de pronto separa a unos para la izquierda y separa a otros para la derecha. Resulta de que a los que separa para la derecha, que son las ovejas, los benditos de su Padre, resulta de que los acepta, los separa para la derecha por haber hecho algo. Pero los que separa para la izquierda, los separa por no haber hecho algo, no haber dejado de hacer con el hambriento, el sediento, el forastero, el desnudo, el enfermo o el encarcelado. Por eso Jesús les dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Mateo 25, versículo 45. Otra vez, el no hacer. El juicio no viene, a lo mejor de una manera clásica como pensamos y nos imaginamos, al estilo del libro de los muertos egipcios, donde hay un peso y en un lado se ponen las buenas obras, en otro las malas, y a ver cuál lleva más y cuál lleva menos. Ese pesado, pues no habla Jesús de eso. Jesús habla de qué hiciste y qué no hiciste. Y qué no hiciste pudiendo haberlo hecho. Así que este es nuestro pecado, hermano. Dejar de hacer. No corresponder. Dice Pablo a los Corintios, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos, os animamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Has recibido la gracia de Dios? ¿Tienes la gracia de Dios en tu vida? La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Así que este pecado que nos aparece aquí no es un pecado de transgresión de la ley, no es una ofensa personal a un padre del que realmente lo estamos recibiendo todo, un padre que espera ser amado, como decimos también al principio de la liturgia. El primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así es como Dios espera que lo amemos. Un padre que solo busca y quiere también que nosotros nos amemos como verdaderos hermanos, como decimos también en la liturgia al principio, y este es el mandamiento que Jesús nos dejó, que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Así que esta petición que hacemos de perdón solo puede ser posible si reconocemos nuestro pecado y reconocemos nuestra deuda. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que quien se considere justo y sin pecado, porque no hace mal a nadie, no siente necesidad de perdón ni conoce su verdadera realidad. Está viviendo, hermano, en esa ilusión que vivía ese fariseo, que realmente se creía santo ante Dios. Y ahí estaba dándole gracias a Dios por todo lo bueno que él era, pero realmente quien reconoce su pecado y grita es el publicano, es ese que está diciendo, Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Dios mío, ten compasión de mí, que soy pecador. Y además, hermano, como decíamos ayer, y esto lo quiero recordar cada día, todas las peticiones que hacemos en el Padre Nuestro son en plural. Piénsalo.
plural. Estamos pidiéndole perdón a Dios. Esto es muy interesante. No pienses en ti nada más cuando oras el Padre Nuestro. Le estamos pidiendo a Dios perdón por todos los pecados de la humanidad. Porque todos necesitamos perdón. Estamos pidiendo perdón para nosotros mismos, pero estamos pidiendo perdón también para los demás. Porque todos compartimos la inmensa deuda con Dios. Así que quien ora el Padre Nuestro se ve a sí mismo inmerso en una humanidad que está en deuda con Dios. Dice el profeta Oseas, cuando él está contemplando su país, él está viendo con los ojos de Dios. Y Oseas dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esa era la situación que estaba viendo el profeta Oseas. ¿Y dónde podemos poner nosotros nuestra salvación, hermano? Solamente hay un lugar. Solo en la misericordia y en el perdón de Dios. Solamente ahí. Dice el Salmo que hemos leído, el Salmo 143, en el versículo 2, dice, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Delante de Dios no tenemos ninguna justificación, a no ser que seamos justificados por Jesucristo. Si Jesucristo no nos justifica, no tenemos manera humana de podernos nosotros justificar. Y esto nos llega al segundo punto. Perdónanos. Plural, perdónanos. De esa profunda convicción de que hay una deuda es que nace nuestra súplica. Porque sabemos que hay una deuda en nosotros, porque sabemos que hay una deuda en el mundo, es que le decimos al Señor, perdónanos, a nuestro querido Padre, que sabemos además, hermano, que nuestro querido Padre es un Dios de perdón. Esa es la experiencia de los creyentes a lo largo de toda la Biblia. Dios es un Dios de perdón. Fijaros lo que dice Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 17 dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Qué curioso, ¿verdad? Encontrar estas palabras en Nehemías. Dice el Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón. En Dios podemos encontrar perdón. El Dios experimentado por Israel transmite una invitación a la confianza. Me voy a permitir leer unos versículos que se repiten en lo que acabamos de leer en Nehemías y dice, Salmo 103 del 8 al 13 dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece por los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Así que, hermano, Jesús, además, se nos presenta como ese enviado de Dios que viene a proclamar y a hacer realidad ese perdón infinito, ese perdón insondable, ese perdón realmente misterioso de Dios, como acabamos de leer en el Salmo. No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestras rebeliones, sino que ha mostrado misericordia. El mismo nombre Jesús indica el significado en el Evangelio de Mateo, dice, se llamará Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Dice también el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 17, Él ha venido, Jesús ha venido,
no a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y dice también Juan, cuando ve a Jesús viniendo hacia el bautismo, dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también se nos dice en Mateo 26, versículo 28, que su sangre es derramada para el perdón de los pecados de todos, para merecer el perdón de Dios. Así que, hermano, qué maravilloso es en esta noche pensar que el perdón de Dios, el perdón de nuestro Padre bueno, es absolutamente gratuito. No hemos merecido nada por nuestra parte. Dice Efesios capítulo 2, del 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, del 4 al 6. Por otra parte, nosotros, con nuestro perdón al hermano, no podemos ser el modelo para que Dios, a su vez, nos perdone a nosotros. Al contrario. Es su perdón el que hace nacer en nosotros la capacidad de perdonar y de reproducir hacia los hermanos la misma actitud que el Padre tiene con nosotros. Aquí quiero abrir un paréntesis. Ya sabéis que toda la noche voy abriendo paréntesis. Quiero abrir un paréntesis, hermano. Si alguna persona tiene algo contra un hermano y yo te he animado a que tú lo perdones, pero no sin exigirle nada. A veces nuestro perdón es condicional, cuando resulta que el perdón de Dios hacia nosotros es incondicional. Dios nos perdona. Pero resulta que nosotros le ponemos condiciones al hermano para perdonarlo. Si hay alguna cuenta pendiente, acordaros de la palabra deuda. Si hay alguna deuda, alguna cuenta pendiente, trata de pedir perdón. Te animo a que pidas perdón y que te liberes. Fijaros lo que dice las exhortaciones que se daban a los primeros cristianos, en este caso a los colosenses, a los efesios también. Dice: sed bondadosos y compasivos los unos con los otros y perdonaos mutuamente como Dios os perdonó en Cristo. Y también dice: del mismo modo que el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Así que, hermano, repito, si hay alguna deuda pendiente, trata de perdonar. Esto nos lleva al tercer punto, que dice: como también nosotros perdonamos. El perdón de Dios aparece entonces vinculado al perdón que nosotros le concedemos a los hermanos. Ahora, seguimos preguntándonos, ¿cómo hemos de entender esta relación en esta cuestión? O dicho de otra manera, ¿será nuestro perdón indispensable para que Dios nos conceda su perdón? ¿O más bien nosotros perdonamos como consecuencia de que Dios nos ha perdonado a nosotros previamente? Está claro que Jesús está advirtiendo que para recibir el perdón de Dios se requiere que nosotros perdonemos a los hermanos. Insiste en ello al hablar de la oración. O dicho de otra manera, no solo lo dice aquí, por si no nos queda claro, lo dice en otros lugares, como por ejemplo en Mateo capítulo 11, versículo 25 dice: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto es una cosa seria. Esto es una cosa muy, muy, muy seria. Daros cuenta de que si yo entiendo literalmente lo que está diciendo aquí a Jesús, Jesús es el que lo está diciendo. Jesús nos está diciendo literalmente que cuando estéis orando, perdonemos. Si tenemos algo contra alguno, perdonar. Que no es que alguien
que no es que yo vaya a decirle a alguien que me pida perdón, porque me ha hecho algo malo, y posiblemente yo esté en la razón de sentirme ofendido, pero no es que tú le llames para que él te pida perdón a ti, no está diciendo eso. Si tenéis algo contra alguno, perdonad, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y esto es una idea, hermanos, que en la predicación de Jesús aparece y vuelve a aparecer. Por ejemplo, Lucas 6, versículo 37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lo encontramos también incluso dentro de las bienaventuranzas, cuando dice: dichosos los misericordiosos, o bienaventurados los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Daros cuenta de que Dios nos perdona porque nos tiene misericordia. Así que uno de los frutos de la misericordia es el perdón, es el perdonar. Así que si nosotros queremos entrar en ese grupo de los misericordiosos, tenemos que perdonar. Así que, hermano, cuando se expone el Padre Nuestro, el Evangelio de Mateo insiste de manera especial en la necesidad de este perdón al hermano. Inmediatamente después de la oración del Padre Nuestro, Jesús dice lo siguiente, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 del 14 al 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por si teníamos alguna duda, si alguien de vosotros, mientras yo estoy haciendo esta exposición, está en su mente tratando de rebatirme a lo que yo estoy diciendo, yo creo que con este versículo la cosa se queda bastante clara. Y lo dice Jesús, no lo digo yo, en el Evangelio de Mateo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y hermano, yo como pastor te tengo que animar a que te sientes tranquilamente en esta semana y hagas un ejercicio. Papel, lápiz y ahora piense. Hagas una oración pequeña. Espíritu Santo, ilumíname, tráeme a la memoria si hay algo en mi corazón que yo no he perdonado. Y te quedas ahí a escuchar. Estoy seguro de que puede haber cosas que no te acuerdes de ellas y el Espíritu Santo te las puede traer a la memoria. Pero puede haber otras que son muy evidentes y tú sabes que no las has perdonado. Y yo como pastor te tengo que aconsejar que hagas lo que Jesús dice que hagas. Y no es otra cosa que perdonar a vuestros hermanos. Cuando no perdonamos a nuestros hermanos, fíjate, la expresión que podemos usar es como tener cuentas pendientes. Cuentas que no se han saldado. ¿Entendéis ahora por qué decíamos al principio el concepto del pecado como deuda? Como tener una deuda. Entonces te animo a que cojas el lápiz y apuntes. Y si tienes que coger el teléfono o si tienes que quedar con un hermano y tomarte un café y en mitad de la conversación decir: hermano, te perdono, o hermano, también te animo a que digas: te pido perdón. Porque tú puedes ser consciente de algo que hayas hecho mal y deberías de pedir perdón. Te animo a que lo hagas y vas a sentirte completamente liberado. Además se afirma que al hacer su oración al Padre, el discípulo tiene que haber concedido ya su perdón al hermano. Es decir, que para que Dios nos perdone, nosotros ya tenemos que haberle concedido nuestro perdón al hermano. Fijaros lo que dice Mateo 6 del 12, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Nosotros hemos perdonado. Lo mismo cuando habla Jesús de la persona que viene a traer su ofrenda. Y dice:
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 5 del 23 al 24. ¿Más claro? Ahora, todo esto nos puede inducir a un error. Porque nuestro perdón al hermano no es algo previo que hemos de hacer para merecer el perdón de Dios. El perdón del Padre, hermano, es tan maravilloso que es absolutamente gratuito, sin merecimiento alguno por nuestra parte. Por otra parte, nosotros con nuestro perdón al hermano no le podemos, repito, ser como el modelo para que Dios a su vez nos perdone a nosotros. Esto nos lleva a la cuarta parte y última, el sentido de nuestra petición de perdón. Para entender bien nuestra petición de perdón tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Es muy clarificador el tener frente a nosotros otra parábola. La parábola de ese siervo sin entrañas. Ese siervo lo podemos leer en Mateo 18, del 23 al 35. Fijaros que ese siervo, nos cuenta Jesús, que es perdonado por su Señor sin merecimiento alguno de una suma incalculable. Se habla de 10.000 talentos. Pero resulta de que mientras ha pedido el perdón para sí, su corazón no se ha abierto a la compasión. De tal manera que cuando se encuentra con un compañero que le debe una cantidad mínima, 100 denarios, a él le habían perdonado 10.000 y este le debía 100, resulta de que no lo perdona. Y declara el Señor: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y aquí quiero que reflexionemos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? No está pasando otra cosa que si nosotros pensamos todas las cosas que Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a otros? Esa es la enseñanza que Jesús nos quiere transmitir. Pero el perdón, lo cierto es que queda anulado. Es decir, la conclusión que hace Jesús en su parábola son con estas palabras. Dice: lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Mateo 18, versículo 35. Eso debe de quedarnos claro en esta noche. Cuando oramos y llegamos a esta parte, a partir de ahora, si tienes algo con un hermano y no lo has perdonado, te va a venir muy probablemente a la memoria. No vas a poder orar bien esta parte del Padre Nuestro. Porque el que ora el Padre Nuestro, hermano, lo tiene que hacer con una conciencia de que Dios le ha ofrecido ya en Cristo gratuitamente su perdón total. Pero ese perdón de Dios y la eliminación del pecado en nosotros es un acontecimiento que solo se puede producir por puro amor. No podemos acoger nosotros el perdón de Dios si no es abriéndonos a ese amor perdonador que Dios tiene para con nosotros. Pero al mismo tiempo creando en nosotros esa misma actitud. Porque Dios nos perdona en su infinita misericordia, tenemos que volvernos misericordiosos, compasivos, y nosotros a su vez tenemos que perdonar a los demás. Porque quien acepta de verdad el perdón de Dios va a ser transformado y va a vivir perdonando. Al contrario, quien guarda rencor y le sigue pidiendo cuentas a los demás, no se ha transformado y no ha acogido el perdón de Dios. Hermanos, un cristiano fiel discípulo de Jesús no puede ser discípulo de Jesús y ser vengativo.
No puede ser. O eres discípulo de Jesús o eres un mundano vengativo. Las dos cosas no. Porque quien ha entendido cuál amor ha tenido para con nosotros el Padre, perdonándonos tantas cosas de una manera gratuita, tenemos que dejar que nuestro corazón se transforme y nosotros también seamos misericordiosos y compasivos, porque nuestra oración, hermano, no puede ser hipócrita. No puede ser una oración hipócrita. No podemos ser personas inhumanas, sin empatía ninguna por el sufrimiento de los demás, resistiéndonos a perdonar, precisamente cuando a quien estamos invocando es al Dios de la misericordia. No podemos tener dos posturas diferentes. Una cuando estamos ante Dios Padre para pedirle perdón y misericordia para mí, y otra postura ante el hermano para rechazar todo perdón. Si no perdonamos, quiere decir que nuestro corazón permanece cerrado al amor. Y en esa misma medida, ojo, el corazón de Dios va a permanecer cerrado para que podamos recibir el perdón de Dios. Así que nuestro perdón no precede al perdón de Dios, sino a nuestra petición de perdón. Nuestro perdón no es una condición para que Dios nos perdone, lo hemos dicho antes, sino para que nuestra petición sea sincera. Es decir, si podemos decir como nosotros perdonamos, si eres capaz de decir eso, habiéndolo hecho, quiere decir, hermano, esta es la buena noticia, que tú has recibido el perdón de Dios. Porque hemos sido perdonados por el Padre, podemos perdonar a los hermanos. Y porque podemos perdonar a los hermanos, es que nos está permitido que invoquemos a Dios con sinceridad, pidiéndole su perdón definitivo. Pronunciar sinceramente esta petición del Padre Nuestro exige que vivamos en una actitud práctica de perdón. Hermanos, renunciando a toda venganza, perdonando incansablemente. ¿Cuántas veces? Le preguntó el discípulo, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le respondió, no, hasta 70 veces 7. Mateo 18, 22. Amando incluso a los enemigos y rogando por los que nos persiguen, para poder ser hijos de nuestro Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5, versículo 45. Así que, hermano, vemos nuevamente otra noche más la profundidad de esta oración del Padre Nuestro. La oración de los discípulos de Jesús. La oración del reino. La oración que Jesús nos enseñó para que dijésemos. Ojalá que estemos reflexionando en estos días en todas estas enseñanzas y cada vez que las oremos vaya cobrando más sentido, más nos vaya gustando y más deseos tengamos de hacerla. Amén. Y voy a compartir una canción. Es una canción de adoración que habla de que nuestro Dios es un Dios incomparable. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero
siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios incomparable, eres tu Señor. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios incomparable, eres tú. Ese es nuestro Señor. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oramos, hermanos, decimos así: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio.
Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Hermanos, hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, pues ya vamos llegando al final de nuestro estudio acerca del Padre Nuestro. Todavía nos quedan, creo que dos o tres estudios y creo que estamos aprendiendo bastante acerca de la importancia de hacer esta oración. Ojalá que tomen la decisión feliz de poderla hacer todos los días, por lo menos una vez, y hacerla con realmente sabiendo lo que estamos orando. Que seamos esos discípulos del Señor, que se levanten muchos discípulos del Señor orando la oración del Padre Nuestro en el mismo espíritu que Jesús la oró. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.